Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Los hallazgos de hechizos dirigidos a demonios. El destino final del verdadero castillo de Drácula. Además, el exorcismo de un excéntrico pintor conocido mundialmente. También, los fantasmas de una construcción histórica. Además, conoceremos más de la percepción de los gatos. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es apasionante. Qué gusto que estés esta noche con nosotros. Soy Georgina Avilés. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos, Gina, vamos a iniciar ese recorrido por los temas más escabrosos. Pero sobre todo queremos tener ese contacto directo contigo a través de todas nuestras vías de comunicación. Para empezar, tenemos la multilínea 5166-3404. Y por supuesto ponemos a tu disposición el WhatsApp 5518-01-9325. Ya lo sabes, ese es el miedofón, 5518-01-9325. Y cuando envíes tus fotografías, también coméntalos por un mensaje de voz para que tú mismo lo estés comentando aquí en el programa. En redes sociales tenemos el Facebook MP Investigación, el Twitter @MiedotecaMX y también el canal de YouTube Miedoteca del Terror. Es el único y el original Miedoteca del Terror. Suscríbete para que te lleguen esas notificaciones. Y por supuesto te estamos invitando a que te unas con nosotros con el hashtag abriendo la conversación y nos des tu punto de vista, tu opinión, lo que quieres escuchar, los temas que te gustaría que tratáramos aquí en este espacio, porque este es un programa totalmente incluyente. Y ya sabes que siempre te estamos dando lo último en notas y que en información que también se está dando a conocer alrededor del mundo. Y en esta ocasión te presentamos un video que ya lo subimos a la página miedoteca.mx, en la que aparecen dos enormes ovnis, estos cerca de la Estación Espacial Internacional, y ya pues desde hace muchos años están circulando en internet, sobre todo gran cantidad de videos que muestran misteriosas luces, extraños objetos, estos cerca de esta estación espacial. Y hoy lo que está dando la nota es precisamente este video en el que se ven pues lo que parece ser dos misteriosas luces intermitentes que se encuentran muy cerquita de una de las cápsulas que se utilizan para abastecer a la estación espacial. Entonces tú checa este video y estas imágenes pues podrían ser una prueba de que existen seres extraterrestres inteligentes que andan merodeando la Tierra. Pues esa opinión la queremos escuchar de tu parte. Ve este video y después nos comentas acerca de lo que podría ser. Mira, Gina, yo pienso que aquí la NASA y todos los astronautas que han visitado el espacio exterior, ellos seguramente saben
que hay algo más allá. Seguramente han visto, han tenido alguna percepción de ese tipo de actividad extraña, ¿no? Ya lo mencionábamos en la ocasión que platicábamos de la luna, como los mismos astronautas que estaban ahí haciendo el alunizaje pudieron darse cuenta de que había unas extrañas luces que estaban rondando uno de los cráteres de la luna y por lo tanto pidieron una explicación o pidieron pues saber desde aquí abajo a través de los radares, a través de toda la tecnología que se tenía en aquel momento puesta en el espacio o con dirección hacia el espacio, que dijeran qué era lo que posiblemente pudiera estar ahí rondando o qué sucedía, a lo que ellos le llamaron una actividad lunar anómala, ¿no? Y ya con eso se quitaron de problemas. Va a llegar el momento, lo repito, Gina, estoy seguro que va a llegar el momento en que esta relación entre estos seres extraterrestres y nosotros los terrícolas se va a tener que dar, porque ya son muchas los avistamientos, son muchas las evidencias de que sabemos que ahí están, ya ellos no, para nosotros no es oculto que ahí andan dando vueltas, ¿no, Gina? ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta Serbia? Allá en este país, pues fíjate que se dice que hay hechizos dirigidos específicamente a los demonios sirios. Los arqueólogos tratan de descifrar los hechizos tallados en arameo. Esto fue encontrado en unas pequeñas láminas de oro y de plata que están enrolladas y tienen alrededor de 2000 años. Fíjate que el diario The Guardian informó que un equipo de arqueólogos que trabajaba en la antigua ciudad romana de Vinimacium, que actualmente es Kostolac, Serbia, ha hallado junto a unos huesos humanos que tienen alrededor de 2000 años varias pequeñas láminas enrolladas de oro y plata que tienen inscritos unos hechizos. Estos rollos se encontraban dentro de unos amuletos de plomo que estaban al lado de estos restos óseos, Gina. El responsable de estos trabajos, Miomir Korak, declaró que el alfabeto es griego, pero el idioma es arameo y su origen pues supone obviamente todo un misterio. Por su parte, el arqueólogo Damkovic ha revelado que en estas finas planchas ha logrado leer los nombres de algunos demonios que están relacionados con el territorio que hoy precisamente, como tú comentabas, Nacho, es Siria, y que los textos podrían contener maldiciones o presagios, y entonces pues están siendo muy cuidadosos en dar a conocer toda esta información, porque pues está dirigida, Nacho, al lado oscuro de lo que podrían ser estos restos arqueológicos. Fíjate que los especialistas aseguran que algunos de nuestros antepasados colocaban este tipo de amuletos en las tumbas, sobre todo de las personas que fallecían de manera violenta, porque creían que así se reunirían con los demonios tras morir, y deseaban que les transfirieran, por supuesto, que los deseos de los vivos, que en el caso de los seres queridos pues sería de lo mejor, ¿no? O sea, algo que les beneficiara para que lograran su trascendencia. Fíjate, en ese sitio, en aquellos años, creían entonces que al morir, pues ellos lo mejor era contactarse con esos demonios en lugar de encontrar seres de luz, y entonces, bueno, todo un acontecimiento que también es una nota insólita, una nota que pues obviamente la tenemos que dar a conocer aquí en este programa, precisamente de estos temas. Y aquí lo que trasciende es que principalmente pues estamos hablando de hechizos tallados en arameo. Al hablar de hechizos, nosotros nos podemos referir, bueno, pues a los antecedentes de la magia, lo que conocemos hasta hoy, y que en todas las culturas, en todos los países, se ha podido ver que existen este tipo de manifestaciones y este tipo de actividad, sobre todo con gente que lo sabe hacer, porque los expertos dicen que estos hechizos hallados allá en Serbia tienen que ver precisamente con los padres de la brujería. Sí, es que está pues dentro de estas cuestiones que no solo son de un país, Nacho, es a nivel mundial, esto de los hechizos y del poder que pueden llevar a cabo, no importa los años que en los que ya, como en este caso, pues se quedaron inscritos, pero pueden tener un poder singular sobre estas personas que los pudieran leer o que los pudieran estar practicando lo que ahí se diga. Y cuando hablamos de hechizos no podemos evitar pues mencionar las maldiciones, ¿no? Las famosas maldiciones que, por ejemplo, estaban en torno al rey Tut, ¿no? Estas inscripciones que decían que quien abriera esa urna pues llevaría consigo una maldición, o por ejemplo aquellas profecías que están inscritas en los glifos mayas, ¿no? Exactamente, Nacho, y estamos recibiendo todos esos comentarios, imágenes, comentarios, todo lo que tú nos quieras platicar, estamos abiertos para que así lo hagas, y ahora que en este programa pues tenemos más tiempo, pues así queremos
llenarlos de mucho más información. Aquí también, por ejemplo, en el teléfono 5576 dice: me gustaría que mandaran videos de fantasmas, y precisamente esos los puedes encontrar en mioteca.mx. Ahí hay una sección de videos y también hay una sección de fotografías. Ahorita que estamos comentando esas inscripciones, también ahí entran esas invocaciones y esos juegos. Aquí tenemos el comentario de Raúl que dice: mis hijos estaban jugando Charlie y desde ahí empezaron a suceder cosas malas. ¿Me pueden decir por qué? Bueno, es que también, Nacho, este es un juego de invocación. Y entonces sus hijos lo están jugando, y esta relación que él está viviendo es precisamente por este juego o por cualquier otro, no necesariamente es de uno en específico. Y es que fíjate que en tus palabras, Gina, estás dando el meollo del asunto, ¿no? Es decir, ellos están jugando, sin embargo, esto no es un juego. Es como quien agarra una pistola y le da vuelta al carrusel y dispara a ver si sale la bala, ¿no? En aquel llamado juego de la ruleta rusa. Obviamente, pues tú puedes considerarlo un juego, pero si en una de esas te toca donde está la bala, obviamente las consecuencias van a ser fatales. Ocurre lo mismo en lo espiritual. Cuando tú invocas seres, cuando abres portales en donde no sabes cuál va a ser el resultado, ni quién va a atender tu llamado, ese es el verdadero peligro, Gina, porque nos abrimos ante todas las posibilidades que pudieran existir, desde, pues sí, que efectivamente seamos visitados por algunos seres del bajo astral, hasta que unos verdaderos demonios nos puedan acechar, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Recuerda, está abierto el Miedofón 5518-019325, mensaje de texto o WhatsApp. Antes de buscar vida en otro planeta, ¿podemos dejar de matar vida en este? Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, y esta es una emisión pues que se transmite, como lo decimos al inicio del programa, desde México para el mundo. Tenemos muchos peludomaníacos, no solo aquí en la República Mexicana, sino en diferentes partes, y esto hace pues que la comunidad del terror sea más grande gracias a ti. Pues sí, ahora estamos con el maestro Eric Soham y vamos a platicar de un tema un tanto extraño. Ya en algunas emisiones anteriores, maestro, hemos platicado sobre el poder de los espejos y también sobre la percepción que tienen algunos animales. Es decir, ellos pueden detectar energías que nosotros no vemos, energías que tal vez tampoco nosotros sentimos, pero a ellos no se les escapa nada, puesto que son un tanto más sensibles. Aparte que se menciona por ahí que ellos tienen ese otro sentido que nosotros hemos ido perdiendo a través de los años, y es por eso que ellos pueden captar perfectamente cuando una energía negativa se aproxima. Aquí tenemos un comentario de Gamaliel, maestro. Él dice que él tiene un gato, y entonces ese animalito desde hace una semana, justamente a las 10:45, se pone frente a un espejo y ahí se queda inmóvil viéndolo durante 5 minutos. Y él piensa que a lo mejor es un ser maligno el que lo hace que tome esta postura. Bueno, mira, esto que comentas tanto de los animales como de los espejos es completamente cierto. Nosotros pensamos que los animales son eso, animales con toda la semántica que lleva el concepto de animal. No, son mucho más sensibles que nosotros, ven mucho más que nosotros, son más fuertes que nosotros, o sea, nos llevan ventaja en muchas cosas. Lo único que no tienen es raciocinio. Sin embargo, a veces somos muy racionales. Pero en cuanto a este gato que se para frente a ese espejo, lo que yo podría decirte es que si hubiera algo negativo, el gato tendría alguna reacción, ya es como se les engrifa el lomo, hacen determinados sonidos con aire, como si fuera un gruñido. Como a bufar, ¿no? Sí, pero si está viendo solamente, está observando, vamos a recordar que los espejos es mucho más sencillo que se conviertan en puertas dimensionales. Sí. Entonces puede estarse asomando como si fuera una ventana, puede estarse asomando al otro lado. ¿Cuál es la característica de los gatos? Tenemos muchos animales y los más cercanos, pues perros y gatos. El perro es muy sensible, oye mucho más que nosotros, huele mucho más que nosotros, siente mucho más que nosotros y ve mucho más que nosotros, pero ve menos que un gato. El perro siente, percibe y llega a ver cuando las condiciones de luz y determinadas condiciones energéticas se lo permiten.
pero siempre siente, aunque no siempre vea. Pero el gato ve el mundo espiritual directamente. Es como si estuviera viendo el mundo físico, para él es exactamente igual. Por eso es que en algunas culturas han deidificado a los gatos, como los egipcios, por ejemplo, porque consideran que son como mediums, están entre los dos planos, ven los dos planos, que es lo que hay un medium, y entonces a todos los brujos se les representa con un gato, porque el gato les avisa cuando algo llega a su entorno. ¿Y de qué manera les avisa? Les avisa porque el gato empieza a poner atención por todas partes, y entonces cuando es algo malo o que es algo amenazante, el gato inmediatamente lo demuestra poniéndose en un estado de defensa o agresivo, Nacho. Sí, y eso puede ser lo que en realidad tenga a este gato ahí frente al espejo durante 5 minutos. Ya, yo me imagino que para Gamaliel, quien nos escribió, ya le llamó mucho la atención, porque aparentemente no ha sido una vez, sino de que lo ha hecho consecutivamente. Este animalito se para frente al espejo. Entonces, ¿se estará tratando de algún ser negativo o no tiene ninguna carga, maestro? Simplemente es curiosidad. Sí, como comentaba, dependiendo de la actitud del gato. Porque los gatos, mucha gente dice, ¡ay, los gatos son del diablo! No, no es cierto, el gato es un animalito, se acabó. Sí. Y el animalito puede percibir lo que es bueno y lo que es malo mejor que nosotros. Entonces, si hubiera algo malo, el gato estaría reaccionando. Aquí lo extraño es la rutina que toma el gato. La rutina. Es decir, sí, la hora, porque aparte de todo, pues obviamente los animales no saben la hora, ¿no? Entonces, pero el humano sí la puede detectar, ¿no? Y ya coincidió o ya se fijó que el gato cumple este ritual o esta actitud en ese horario en específico, a las 10:45 de la noche. Sí, 10:45 de la noche. Aquí hay una parte importante. Dentro ya de la oscuridad de la noche, desde que el sol se pone y empieza a aumentar la oscuridad, hemos visto que las 3 de la mañana es la hora de más oscuridad y las 3 de la tarde es la hora de más luz. Entonces son ciclos. Cuando ya entra la noche a las 10:45, probablemente este espejo se abra como una puerta dimensional y le esté permitiendo observar al gato. Tal vez en ese momento, porque todo esto obedece a determinadas leyes y tienen que ver con los horarios y con los lugares. Entonces el gato lo percibe por la misma sensibilidad que tiene. El gato oye muchísimo más que nosotros, huele muchísimo más que nosotros, ve muchísimo más que nosotros y es mucho más sensible que nosotros. Entonces él está percibiendo el momento en que esto se abre, Nacho. Okay. Y vamos a recordar que dentro del mundo espiritual, aunque parezca mentira, hay horarios que son más propicios para determinadas cosas. Sí, nos han platicado de esos portales que de repente se abren, ya sea en un cerro o en alguna región en específico del planeta, ¿no? Que tiene un horario y que la gente que llega a pasar por ahí jamás lo vuelven a ver. Así es. O regresan ya con una diferencia de tiempo, es decir, para ellos transcurrieron apenas unos minutos y aquí con nosotros lo que es normal, ¿no? Lo que es cotidiano, ya fueron varios años, inclusive décadas. Sí, definitivamente, y de eso hay muchos casos documentados, Nacho, que una persona se mete en algún lado y sale y ya pasaron 6 meses, 1 año, 3 años y no sintió nada. Claro. Ahora, ¿será que este gatito, y esto precisamente se lo comento porque platicábamos en otra ocasión, que sí, a través del espejo nosotros podemos ver alguna dimensión paralela a la nuestra, y entonces el gato estará viendo ahí algún movimiento, estará viendo esa otra dimensión como si fuese una ventana? Sí, yo pienso que es eso, fíjate, porque hay determinados seres que solamente pueden tener acción bajo determinadas horas, y esto tiene que ver con regencias planetarias, tiene que ver con la fase lunar, tiene que ver con la latitud que se tenga, con la vibración del terreno, con la humedad, o sea, son muchos factores los que intervienen, no todos en el mismo caso, o todos tienen los mismos factores, no, dependiendo de cómo se den las condiciones. Yo creo que el gatito lo que está haciendo es percibiendo tal vez algún tipo de sonido o la sensación de la apertura. Es como cuando estás en tu casa y abren la puerta, sientes inmediatamente, te das cuenta. Pues este gatito probablemente esté percibiendo eso. Cuando ese canal se abre, entonces él está ahí presente viendo.
¿Qué debe hacer Gamaliel? ¿Deshacerse del espejo o deshacerse del gato? Pobre gatito. Pues sí, ¿no? Porque yo creo que ni una ni otra. No sea severo, Nacho Muñoz. No, yo creo que lo que tendría que hacer es cubrir ese espejo en las noches. Para que se le quite atención al gatito y ver qué reacción tiene. Y en caso de que no fuera así, hay posibilidades de que ese espejo pueda ser cerrado, porque te imaginas si la gente ya no quisiera tener espejos porque se vuelven puertas dimensionales, claro. Pues cómo nos peinábamos, sí. O cómo nos veríamos, cómo nos vestimos. No, los espejos son necesarios y no necesariamente son artículos que nos van a dañar. No, lo que habría que hacer es eso, que en la noche lo cubra y que vea cuál es la actitud del gatito. Y si no, pues que le eche agua bendita o que lleve a un sacerdote o a alguien a que bendiga su casa. Ok, eso sería muy bueno. Maestro, sí. Pues muchísimas gracias. Qué bueno que nos regaló este poquito de su tiempo para platicar de esto, porque son inquietudes que de verdad a mí me llama la atención que alguien se tome la molestia de tomar el horario en el que el gato se pone. Es lo que les recomendamos siempre cuando haya fenómenos en sus casas, que tomen nota, porque mientras exista una bitácora, nosotros podemos detectar muchísimas cosas, maestro, horarios, olores, temperatura y, en fin, podemos ir atando cabos para poder en un momento dado especular qué es lo que podría estar ocurriendo en algún sitio con manifestaciones, ¿no? Sí, y fíjate que lo que comentaba de las facultades que tienen los animales por sobre las que tenemos nosotros, sí. Los animales suelen ser más inteligentes en el sentido de observar en qué entorno están. Tú puedes tener en tu casa un escalón que está disparejo y desde que eres niño hasta que eres grande o te mueres de viejo te tropiezas con el mismo escalón. Un animal sube una vez y se tropieza, no se vuelve a tropezar en su vida. Entonces, ellos están más conscientes de dónde están, del aquí y el ahora, y nosotros siempre estamos pensando en otras cosas. Entonces, lo que habría que hacer aquí es eso, y observar. Los animalitos son muy importantes en ese sentido, son mucho más sensibles, considerablemente más sensibles, Nacho. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Pues como siempre, un gusto, Nacho, Gina y queridos amigos. Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos. Existe una red de tráfico de niños africanos cuyo destino es ser sacrificados en ceremonias de brujería al norte de Europa. Desde hace años la policía de esos países sospecha que en la comunidad africana hay algunos niños varones de entre 4 y 6 años que han sido utilizados en rituales de hechicería. El primer indicio de este tipo de prácticas fue la aparición del torso desnudo de un menor flotando en un río, pero traía amarrado listones y cosas de hechicería. Tras una laboriosa investigación que aún no ha concluido, se logró saber que el niño de 5 años era originario de Nigeria y que seguramente fue descuartizado en algún ritual satánico. Para La Mano Peluda, Georgina Avilés. ¿Por qué es mejor separar la basura? Porque la basura unida jamás será vencida. Sabiduría en las redes. Continuamos con esta emisión para verdaderos amantes de lo sobrenatural, de lo insólito, como ustedes y nosotros. Vamos a continuar recibiendo todos los mensajes y también, Nacho, uno de los temas que son apasionantes son los que están enfocados al exorcismo, a la liberación, a posesión demoníaca, y hay personajes en la historia que no se sabe o no se ha dado a conocer mucho que vivieron un episodio precisamente de estos. Y para poner ejemplo, tenemos a Salvador Domingo Felipe Jacinto. ¿Sabes quién es? Pues el primer marqués de Dalí de Púbol, mejor conocido como Salvador Dalí. Fue sin lugar a duda una de las personalidades más destacadas del arte del siglo XX, también un personaje controvertido y que dio mucho de qué hablar, Nacho, pero de lo que no se comenta mucho es que él vivió un episodio de una posesión y de un exorcismo. Vaya, sí, no, es que este personaje sí que es enigmático, es controvertido, como tú lo mencionabas, Gina. Y como recuerdo esa canción de, originalmente, no sé si es de Nacho Cano, el chiste es que la cantaba Mecano, y a mí me encanta una versión de Carlos Díaz Caíto, en donde dice: ¿en dónde
acaba el genio y dónde empieza el loco, ¿no? Si te reencarnas en algo, hazlo en lápiz o en pincel. Vaya, es una verdadera poesía esta canción que refleja toda la nostalgia, la melancolía, la forma de ser de este personaje que, si bien su vida y su obra son ampliamente reconocidas y comentadas llena en todo el mundo, una pequeña porción de Salvador Dalí permanece en un absoluto misterio, como si una sombra difusa pues borrara todo. Este surrealista, quien trascendió en el terreno de lo anecdótico hace apenas algunos años, bueno, pues nos deja muchas cosas ocultas que aparentemente poco a poco van a ir saliendo a la luz pública. Fíjate que todo comenzó allá por los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada, entonces Salvador Dalí y su esposa Eleva Ivanova, más conocida como Gala Dalí, viajaron a Estados Unidos, donde vivieron ahí casi 8 años. La llegada, por supuesto, de Salvador Dalí a Nueva York causó un fuerte revuelo. Sin duda fue uno de los motivos principales por el cual la ciudad se convirtió en la capital del arte durante la posguerra. Durante este periodo, pues Salvador Dalí retornó misteriosamente al catolicismo. Esto fue un comentario que en esa época sí se manejó muchísimo. Según la mayoría de sus biógrafos, por aquellos años también se volcó intensamente a la escritura, pero detrás de esto había una razón. Fíjate que durante su viaje a París, ya finalizaba la guerra, Gina, Salvador Dalí comenzó a manifestar algunas ligeras alteraciones de la personalidad, desde luego disimuladas por su genio y sus gestos y ademanes que estaban un tanto afectados. Algunos biógrafos sostienen que Salvador Dalí empezó a experimentar horrorosos sueños, visiones y pensamientos obsesivos que poco a poco lo fueron llenando de vagas inquietudes que desplazaban hacia la ira, hacia la vigilia, no le permitían dormir ni descansar. Entonces, aterrorizado, incapaz de conciliar el sueño por más de unas horas, despertaba completamente gélido y tenebroso. Salvador Dalí entonces se recluyó en su fe. Recurrió a un párroco de Notre Dame, lo asistió, pero no tuvo resultados favorecedores. Fue entonces hasta 1947, 7 años después, que las autoridades eclesiásticas francesas convocaron a un joven fraile italiano que fue reconocido porque ya había realizado con éxito 2 exorcismos. Entonces dijeron, bueno, él nos puede ayudar. Todo esto se llevaba como en secreto, pero era como secreto a voces, Nacho. Entonces se corrió el rumor, encontraron a este fraile italiano para que los pudiera apoyar con Salvador Dalí. Fíjate nada más, ¿tú habías escuchado esto? El exorcismo de Salvador Dalí. ¿Verdad que no? Pues a mí también me parece algo asombroso. Bueno, pues se realizó en París con la mayor discreción posible. La historia, sin embargo, trascendió, aunque sus detalles siguen siendo pues un tanto desconocidos, ya que Dalí jamás admitió haber estado poseído y ni mucho menos haberse sometido a un exorcismo. El fraile Berardi, por su parte, nunca admitió públicamente su participación en este caso, ya que para él también sabía y reconocía que se trataba de un personaje bastante conocido en todo el mundo. Fíjate, el hecho de tú practicar un exorcismo es algo muy fuerte, entonces yo creo que sí tuvo como un secreto que tenía que él conservar a quien hacía esos exorcismos, y mayormente si era un personaje de la talla de Salvador Dalí. Entonces él nunca dijo nada, nunca confesó nada, todo eran rumores, pero en el 2005, tras casi 20 años de la muerte del fraile Berardi, se halló una pequeña escritura de Cristo entre sus pertenencias. Adicionalmente, había una carta pero que se sentía que era profunda y llena de gratitud por la ayuda recibida. La caligrafía claramente coincide con la de Salvador Dalí, y entonces ahí se ataron las conjeturas y dijeron, bueno, esta carta es de agradecimiento precisamente de este pintor porque lo ayudó con este proceso, con este trance de un exorcismo, de una liberación. Y bueno, pues entonces ahí está este no muy conocido caso de exorcismo de Salvador Dalí. Fíjate que durante algunos años la historia del exorcismo de Salvador Dalí estuvo recluida en el ámbito de las anécdotas apócrifas, es decir, no se conocía, no se sabía, había ahí por ahí un rumor, pero nadie le hacía caso. No obstante, aquella escritura del Cristo en la cruz fue estudiada por varios expertos, quienes coincidieron en que su autor, sin lugar a dudas, fue Salvador Dalí. Por lo tanto, Gina, podemos llegar a la conclusión que una vez más el misterio pues
va a permanecer ahí. Sin embargo, cada vez es más fehaciente que estas cosas le pueden ocurrir a muchas personas. Ahora, si hablamos de posesión, hemos mencionado que algunos expertos aseguran que, por ejemplo, esa gente loca, esa gente, y digo loco con todo respeto, no por alguna otra cosa, sino que actúan de una manera irracional, actúan de una forma que no se pueden contener. Muchas veces se asegura que lo que tienen ellos es un demonio. Por lo tanto, han asegurado algunas personas que los que están ahí recluidos en algún hospital psiquiátrico con posible esquizofrenia o algo similar, muy probablemente lo que tengan sean demonios, y que también se menciona que si les hicieran exorcismos o algo similar pudieran mejorar su vida o su calidad de vida, por lo menos para estar un tanto más tranquilos. Yo recuerdo, Gina, ya lo comenté en alguna ocasión, que me platicó a mí una persona que se dedica a esto del manejo de las energías. No voy a decir su nombre porque pues sí, lo que dijo está un poco atrevido, que muchas veces esos indigentes que van caminando de una manera extraña, con ciertos rituales al andar, es decir, a mí me tocó ver a una persona que cada vez que pasaba junto a un vehículo tenía que tocar, digamos que la placa trasera, y luego se regresaba y tocaba la placa delantera y seguía caminando, y así lo hacía con cada carro o cada vehículo que se encontraba estacionado. No sé si era para pasar el tiempo, para entretenerse, o si verdaderamente estaba haciendo algo como un ritual. O pudieran decir los psicólogos o los psiquiatras pues que ese es un comportamiento completamente que tipifica una enfermedad esquizoide o una enfermedad relacionada con la mente. Lo que sí es cierto es que esta persona que te digo, Gina, me comentó que había muchos sujetos que habían sido víctimas de embrujos, de hechizos, de algunas maldiciones que les habían cambiado la vida y les habían transformado. Hemos escuchado seguramente alguna de esas historias en donde sabemos que por ahí andaba vagando una persona completamente, pues tú lo ves y dices, este es un indigente. Al paso de los días, al paso de los años, resulta de que se les va la maldición o se les va ese efecto y regresan a sus casas, y resulta que eran pues unos importantes empresarios o que tenían grandes fortunas y que pues recuperaron la cordura. ¿Cómo fue esto? Pues solamente con el tiempo. Entonces no podemos saber, Gina, si verdaderamente el carácter, ese genio, esa obra de Salvador Dalí se debía nada más a su carácter, sino que también pudo haber ahí algo implícito, ¿no? Fíjate, a mí lo que me hubiera gustado conocer a profundidad es por qué surgió esa posesión. O sea, no surge de la nada, él tuvo que haber hecho algo. No es, como lo decía Juan Ramón, que tú vas por la calle y de repente hay un ser negativo o un demonio y ¡cuas! Y te aborda, mete. No es así como si fuera taxi. Tú tienes que abrir un portal, tú tienes que hacer una invocación, tienes que hacer algo para entonces llamar a este ser y pues que haga esa posesión de tu cuerpo. Entonces aquí lo interesante es saber qué hizo él y hasta qué grado ese genio, como tú dices, el plasmar todo lo que hizo, pues tiene ahí vinculado a algún ser que puede ser del bajo astral, ¿por qué no? Aunque él era una persona de carácter difícil, una persona de carácter que lo que pudimos ver de cómo hablaba, cómo se comportaba y todo esto, sí, pues también debía de haberse tratado en cuestión psicológica. No sé si tuviera algún tinte de este tipo. Pues sí, eso solamente los expertos nos lo podrán decir, Gina. Pero ¿tú qué opinas? ¿Para ti Salvador Dalí sí estaba loco o sí tenía un poquito de poseído o un muchito de poseído? ¿Qué opinas? Danos tu opinión, queremos saber cuál es tu forma de pensar al respecto de este tema y muchos otros que hemos tocado, Gina. Recuerda que está el Miedofón 5518-019325. También puedes grabar tu mensaje para pasarlo al aire y el Facebook MP Investigación. Regresamos. El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho. Seguimos recibiendo todos sus mensajes, comentarios de estos temas insólitos, sobrenaturales, que hay muchas evidencias de que existen y lo que queremos saber son esas explicaciones. ¿Por qué ocurre, Nacho? Claro que sí, Gina, y pues nos vamos hasta Puerto Peñasco, allá en Sonora, para platicar con María Luisa Bocanegra, la abogada de los fantasmas, y sobre un tema que pues se habla poco. En ocasiones se exagera mucho la nota debido a esas películas de ciencia ficción o que hemos visto tal vez algún programa de esos extraños, tal vez de Alfred Hitchcock. Pero lo que sí es cierto es que hay personas que aseguran
que puede haber una comunicación con los muertos. Es algo que nosotros pudiéramos considerar como transcomunicación, y es cuando se manifiestan los espíritus o la gente muerta a través de dispositivos electrónicos, sea televisión, sea radio. Esto implica que podemos verlos o podemos escucharlos en lo que pudiéramos considerar también como psicofonías o tal vez psicoimágenes. Pero vamos a hablar con María Luisa Bocanegra, que ella tiene un caso bastante reciente y además muy espectacular. María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Un saludo. Estamos muy bien, gracias a Dios, aquí comunicándonos con ustedes para contarles una anécdota muy reciente que acaba de pasar y que queremos compartir con ustedes. No, pues a mí me parece excelente, porque nosotros sabemos de esa capacidad que tú tienes, sin necesidad de ningún tipo de aparato, de comunicarte con estos seres que ya murieron o que están ahí atrapados entre las dos dimensiones, ¿no? Entre este plano terrenal y el plano espiritual. Sin embargo, no te has escapado de estar cerca de ese fenómeno llamado la transcomunicación. No, fíjate que, pues más bien dices tú, he sido pues bendecida con un don, y sí me ha pasado en varias ocasiones. De hecho, me pasó con el celular, me pasó hace más o menos un año, de que marqué un número, tenía la necesidad de comunicar con una persona, marqué el número y no se enlazó la llamada, simplemente se empezó a escuchar un hombre que susurraba, ¿no? O sea, no se le entendía, no te voy a decir, nos echamos la platicada porque no es cierto, no se entendía lo que decía, pero y respiraba, como que se tenía un poco de dificultad para respirar, y siguió hablando. De hecho duró más o menos unos 5 minutos, mi hermana y yo lo estábamos oyendo porque lo tenía en altavoz, y de pronto ya se cayó y se enlazó la llamada como si no hubiera pasado el tiempo. Ese mismo día yo trabajaba en un lugar, en una tienda, y asaltaron esa tienda en el horario que a mí me tocaba entrar, pero por azares, no azares, yo no pienso en azares, más bien dicho bendiciones o bendición. Llegué tarde ese día y por 5 minutos de diferencia no me tocó estar en el asalto, y fue exactamente ese día. Después volvió a pasarme una situación similar, de que entró esa llamada o entró el hombre ese a tratar de comunicarse, y también volvió a pasar otra situación de peligro para mí. Me ha tocado escuchar historias, una muy también que me llamó mucho la atención, es de que una señora le tomaron un video con su bisnieta, le tomaron un video. Cuando ella muere, la hija pide pues el celular para tener un recuerdo de ella, y se lo llevan a su casa, ¿no? Ella vive en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y se lo llevan, y resulta que cada rato se prendía solo, y resulta que cuando ella muere se prendía solo el teléfono exactamente donde estaba el video de la señora. Y ellas pues lo tomaban como un mensaje, pero ellas pues por desgracia no supieron cómo manejarlo y le empezó a dar miedo, y lo que hicieron, le quitaron la pila para que no volviera a pasar, ¿no? Esta señora en particular ha tenido muchísimas maneras de comunicarse. De hecho yo he platicado mucho con ella, porque ella buscaba la manera. Es un espíritu bastante fuerte y activo. Por desgracia ella no sabía que estaba muerta, y ella buscó la manera de comunicarse. Una de esas formas fue por transcomunicación. Hace poco nos pasa aquí en la casa, su casa de ustedes. Gracias. Tenemos la visita de algunas personas o algunos espíritus en sí. Y un día, hace poco, exactamente la semana pasada, estaba yo acostada, estaba el abanico prendido, y de repente siento que no me está llegando el aire, el ventilador, ¿no? Para allá, para el sur. Entonces siento que no me está llegando el aire, y volteo y el abanico está pues completamente bien y todo. Entonces agarro y volteo y siento la presencia de una persona en el abanico. Yo también me quedé sorprendida, porque pues no me había tocado que por ejemplo en televisiones que se pusiera, por así decirlo, el canal de la persona, el programa preferido de esa persona. En el caso de mi esposo, que en paz descanse, le gustaba un programa de un canal, el nombre del programa era Infieles, y se empezaba exactamente a las 2 de la mañana, y él hasta se programaba y todo para levantarse a verlo a esa hora, ¿no? Y resulta que cuando él muere, al día siguiente prende exactamente en el canal ese,
cabe anotar, claro que sé que se puede programar para que se prenda en determinado canal, pero obvio que antes, pues cuando pasó y se prendió, inmediatamente verifiqué y no, el televisor estaba para prenderse exactamente a las 6:30 de la mañana en un canal de música. Entonces se prendió y duró exactamente 2 días haciendo eso, en el mismo programa. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Me estaba dando un mensaje, ¿no? Para mis hijos. Igual ahora pasó con como te digo, muy inusualmente con el ventilador. Y entonces yo le pregunto, le digo, hay un espíritu aquí. Yo lo estaba viendo y se mueve, pero de tal manera parece que estaba diciendo que sí. Entonces le dije, ok, mira, así me vas a decir sí. ¿Tú cómo me vas a decir no? Y él se mueve como si estuviera girando. Y yo todavía fui y chequeé las vendas. O sea, soy psíquica y tengo ese don, pero igual tengo que descartar primero cualquier cosa natural, ¿no? Una corriente de aire, pues soy psíquica, pero pues tengo que descartar cualquier cosa natural, ya sea una corriente de aire, que esté desestabilizado el abanico o cualquier cosa que pudiera pasar. Entonces ya fui, chequé esos puntos, las puertas estaban cerradas, no había por dónde entrar aire, el abanico se encontraba bien estabilizado en el suelo. Pues lógico, no, nada lógico pues no era. Entonces ya agarré y empecé yo a conversar, por decirlo de una manera, con el abanico, ¿no? Entonces preguntamos, que mi pareja llegó y empezamos a hacerle preguntas de que si era alguno de los familiares fallecidos de él. Me decía que no, inmediatamente se movía de lado a lado como si estuviera girando. Ojo, el abanico estaba de manera fija, no estaba giratorio. Y le dijo un nombre en específico y se movió hacia adelante diciendo como que sí. Entonces ya le dijimos que si quería que oráramos por ella porque es mujer. ¿Cómo supiste que era mujer, María Luisa? Yo puedo sentir la vibración de si son hombres o son mujeres, si son niños, si son adolescentes. Algo puedo verlo. Desgraciadamente esta señora fue una persona que malamente hizo algunas cosas que no eran debidas. Fue algo, como decimos comúnmente, la maldad andando. Entonces esta persona no se ve como los demás, no se ve como persona, no se ve como un espíritu normal, se ve nada más como una presencia. Se siente la presencia de mujer, se siente, pero es amorfa, es como si fuera nada más un velo. De hecho, nosotros hace tiempo les envié yo una fotografía de algo que iba bajando por la escalera, como nebulosa, neblina que iba bajando, y de hecho nosotros le preguntamos y nos dijo que era ella. Okay. Entonces esa foto pues está ahí con ustedes en la miedoteca. Ajá. Entonces le hicimos varias preguntas si estaba atrapada aquí, nos dijo que sí. Le dijimos que queríamos por ella y nos dijo que no. Entonces hicimos una serie de preguntas exactamente para descartar cualquier confusión o lo que sea. Se le hicieron preguntas muy específicas que nada más mi pareja y ella sabían, o sea, en cuanto a familiares y demás, y las contestó acertadamente. Y de repente ya no quiso contestar nada, agarró y se quedó quieto. La nada, ya el abanico ahora sí que se comportó como abanico. Y al día siguiente volvió a pasar lo mismo, pero ya él lo que hizo fue empezar a orar para que se fuera a descansar, o sea, que no era bienvenida o que no se estuviera manifestando, porque pues normalmente donde hay presencias de cualquier tipo me quitan mucho la energía a mí también, pues, o sea, me quitan la energía y empieza a minorar mi energía. Entonces me dice, él no tiene caso que estés hablando con ella, mejor pues si ella no se quiere ir de la casa porque dice que no se quiere ir, pues que no se vaya a descansar, dice, porque pues no es su propiedad después de todo, ¿no? Claro. Entonces ya agarró y de hecho ya empezó, ya no sé, instantáneamente, en cuanto él hizo la oración, el abanico quedó igual. Vamos a hacer una pequeña pausa, no te me vayas, porque está muy interesante esta narración que nos estás dando, porque este fenómeno sí que se presenta y tal vez más seguido de lo que uno se puede imaginar. Vamos a hacer una pausa, Gina. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos.
Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola, la enamorada perdida. Continuamos con el programa, seguimos recibiendo esos reportes a través del Facebook MP Investigación o del Miedofón 5518-019325. En un momento les vamos a dar lectura, pero vamos a continuar con este tema. ¿Y qué te parece que retomamos donde nos quedamos? Así es, Gina, pues los estamos esperando. Y María Luisa, nos estabas diciendo que estos seres aparentemente sí reaccionan ante las oraciones. Es algo que de inmediato se puede notar, ¿no? Así es, ellos inmediatamente reaccionan, también en cuanto a la manera en que se comunican. También ha pasado y me ha tocado ver fotografías donde una persona se toma fotos y al momento que sale la persona no es ella, o se ve personas atrás, ¿no? Que yo creo que ahorita en cuanto a redes hemos visto bastantes selfies donde salen espíritus, ¿no? En las fotografías. Este fenómeno es tan común que en un momento dado pudiéramos considerarlo hasta normal, aunque muchas veces se le achaca al hecho de que hubo ahí algún pequeño movimiento o que algo estaba caminando ahí alrededor, ¿no? Ellos se manifiestan cuando quieren que tú te des cuenta que ellos están ahí, hacerse notar. Si ellos no quieren, ellos simplemente agarran y pueden vivir, como muchas veces lo han mencionado ustedes en los programas, pueden vivir ahí tranquilamente, y las personas nada más que tenemos cierta sensibilidad nos damos cuenta de que ahí están, pero no se hacen notar. Pero hay veces que ellos cuando salen en una foto es porque ellos querían salir, nada de que lo agarramos despistados y es que creo que salió, no. Ellos querían darse a notar que ahí estaban, ¿no? Eso, pues sí. ¿Y cuál es el medio que más utilizan estos seres? Pues mira, a mí, en lo personal a mí me ha tocado más en lo que es el radio, que voy conduciendo y se cambia sola la estación y empieza alguna canción. Claro que puede pasar, ¿no? Mucha gente me ha dicho, no, pero es que muchas veces se corta la estación y es por eso que se sigue a la siguiente. Perfecto, está bien, pero qué raro que sea una canción, fue con la que me casé. O sea, son cosas que son ilógicas, habiendo millones de canciones, pues es ilógico que nada más habiendo tantas estaciones de radio, que se toque esa, ¿no? Entonces es el momento en que ellos se están haciendo notar, que ellos están como mandándonos mensajes de, hey, acuérdate de mí, o tengo algo que decirte, ¿no? Claro. Casi muchas veces ellos cuando se manifiestan es porque necesitan algo de nosotros, o simplemente pues para ayudarnos en alguna duda que tengamos. De hecho, ellos también, teniendo en cuenta que están más allá del bien y del mal, porque ellos ya no ven la vida como nosotros la vemos, en línea recta, ¿no? Ellos ya lo pueden ver desde diferente ángulo, más bien dicho. Oye, ¿qué tipo de cosas pueden necesitar ellos de nosotros? Hay personas que murieron siendo muy espirituales, o por lo menos murieron dentro de una religión, y es lo que quieren, que nosotros les oremos, que nosotros sentir esa paz, ¿cómo te diré? Ese ayuda para con ellos. Como te digo, bien mencionas tú que ellos saben que no pueden gozar de los bienes materiales, pero sí existen espíritus que están todavía, de que no se quieren ir, que están encariñados o aman a una propiedad o cualquier cosa material. Mucha gente va a decir, pero pues son cosas materiales, sí, pero hay gente que se enamora de las cosas. Exacto. O les costó tanto trabajo, o simplemente a lo mejor nunca tuvieron nada y cuando lo tuvieron pues no lo pueden soltar. Me tocó a mí en Caborca en particular de una persona que adoraba su carro, y pues él hacía lo posible por hacerse notar en el carro. Pues ya su familia lo dejó de usar porque le tenían miedo, ¿no? De repente se les aceleraba y pues ya lo habían llevado con varios mecánicos. El problema no era mecánico, entonces mejor dejaron de usarlo porque tenían miedo de sufrir un accidente en él. Y pues el espíritu se enojaba y se puso en comunicación conmigo porque yo conozco a la familia. Se puso en comunicación conmigo y me decía, es que quiero que cuiden mi carro, quiero que esto, quiero que le hagan esto, que lo engrasen, pero pues le decía yo, es que es un carro, todas las cosas materiales tienen su fecha de caducidad y su tiempo de vida. Entonces él se molestaba mucho por eso y se manifestaba como ponerles letras en los espejos mientras estaban bañando, por ejemplo, de que de repente estaba el carro aún sin batería y se prendían los focos del carro, se tocaba el claxon y cosas así. Obvio que para nosotros pues
para cualquier persona normal pues eso es una cosa de pesadilla, imagínate que pase durante un mes seguido. Entonces sí estaba deteriorando mucho a la familia, los papás pues estaban cansados y estaban pensando en venderlo aunque sea como chatarra, ¿no? Porque ellos ya no querían tener el carro, lo tenían al principio pues exactamente por eso, porque casi todas las fotos del muchacho estaban en ese carro porque es el primer carro que él había comprado, pero desgraciadamente hay espíritus que se van todavía con ese sentido de pertenencia. Y pues al igual que todos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que ellos mueren a veces y ya se les quitan muchos sentimientos, apegos, y a los que ya se van, a los que traspasan la luz, eso sí, ellos ya perdieron todo ese tipo de apegos, pero los que se quedan acá vagando, que no saben que ya murieron, que no saben que ya tienen que seguir su camino, para ellos todavía siguen siendo como nosotros, pero sin cuerpo. Claro. Y es que tú acabas de decir la palabra clave, los apegos. Los apegos casi siempre van ligados a lo material. Obviamente nadie quiere perder sus cosas que considera de gran valía, y es por eso que pues muy a pesar de que ya no poseen un cuerpo físico, ellos siguen pensando como si estuvieran vivos, como si estuvieran todavía aquí con nosotros y no se han deshecho de esos apegos, que es indispensable, yo creo, ¿no? Para poder descansar en paz. Así es, y muchas veces también los apegos personales, porque también me ha tocado así familias de que sufren tanto por la pérdida de un ser querido que no los dejan ir, y no es porque ellos no se quieran ir, sino que la familia no los traen penando, simplemente que ellos siguen sintiendo ese cariño hacia al familiar y no se quieren ir sin dejarlos en paz, tranquilos. No resignado, yo no digo que el resignado sea la palabra, más bien es aceptando la nueva situación en la que se encuentran. Sí, claro, esto es lo que sucede normalmente con estos seres que no admiten, no se resignan, ¿verdad? A dar el paso, que ya no va a haber reversa, ya no hay vuelta de hoja, tienen que avanzar, tienen que irse al otro lado, y es ahí lo importante que tienen estas personas como tú, que tienen esta afinidad, que pueden sentir cuando alguien está ahí cerca, y cuando ellos te piden ayuda, María Luisa, yo creo que se refieren a eso, ¿no? Precisamente que tú les ayudes a trascender, indicarles tal vez el camino, pedirle a tus seres guías que vengan a acompañarlos para dar ese gran paso, ¿no? La mayoría de veces pues lo que quieren ellos es saber qué está pasando. Muchos de ellos lo toman muy mal, o sea, lo toman de tal manera de que no, yo no quiero morir, porque me morí. Empiezo a hablar con ellos, me ha tocado personas ateas, que no, pues es que yo no puedo haber muerto porque yo no creo en esto, yo porque estoy aquí. Entonces se habla con ellos y se trata de tranquilizar. Yo rezo mucho, yo soy católica, rezo mucho el rosario, por lo mismo, ¿no? Para ayudarlos y porque pues me hace sentir más tranquila a mí también. Y invité a una vecina de aquí, estábamos las dos rezando cuando de repente empezamos a oír un nombre entre medio de las dos que estaba contestándome rezos. Estaba rezando el rosario junto con nosotros. Las dos estábamos con los ojos cerrados con el rosario y nos quedamos calladas y se cayó él también. Entonces volteamos a vernos y no había nadie. Entonces le digo a ella, no se preocupe, le digo, esto está muy seguido aquí. Entonces seguimos rezando. Y es un hombre, o sea, es un hombre, está hincado con nosotros y está rezando el rosario. Ellos, igual que nosotros, pues tienen necesidad de sentirse apoyados. Tienen también eso de que les da miedo seguir su camino, porque pues es una situación por demás extraña, pues. Entonces es como todo, llegamos a un lugar que no conocemos y no sabemos ni cómo llegamos, entonces imagínense cómo accionan ellos también. Por supuesto. Y sienten miedo, igual que nosotros, hay veces que sienten dolor, pero es más fácil que hablando con ellos y que ellos vean que los familiares que se quedan sean tranquilos, que acepten lo que no pueden cambiar, porque se acelera la familia y que queda uno que no, pues yo me quiero morir porque mi pariente se murió. Imagínense, pues, el pobre espíritu anda buscando mandar señales. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos estamos acordando de un familiar que falleció y de la nada nos habla alguien y sabes que me estaba acordando de tu pariente, o me estaba acordando de ella o de él, por eso te decidí llamarte? Entonces, o llegan mensajes, ¿no? Hay diferentes métodos para ellos de que alguien le manda un mensajito a uno de fortaleza, de paz, de tranquilidad. Esos son mensajes de ellos. Muchas veces nosotros decimos, verás qué raro, qué casualidad.
No es casualidad. Ellos están viendo la manera de comunicarse con nosotros para que nosotros tengamos tranquilidad, porque ellos ya no pueden vernos, no todos tienen la capacidad de escucharlos. Hay veces, por ejemplo, ¿cuántos no les ha pasado que empiezan a oler el perfume de que usaba la persona fallecida? Sí. O a oler si les gustaba alguna fruta, si les gustaba algo en específico. Entonces es la manera en que ellos están dando a notar, están dando señales, no, nada más que como bien dices tú, las películas han magnificado algunas cosas de que queremos verlos nosotros como el estilo de la película Poltergeist o cualquier otra, lo hacen de una manera más sutil. Claro, pues María Luisa Bocanegra, siempre es un placer platicar contigo. Aquí estamos Gina y yo anonadados con esto que nos estás platicando. De alguna forma sí sabemos que existe, sabemos que esa es la tipología de cómo se manifiestan ellos. Sin embargo, es muy bueno y es muy grato escucharlo de voz de alguien que puede tener contacto con ellos directamente. Te agradecemos mucho, María Luisa, hasta allá, hasta Puerto Peñasco, Sonora. Pues muchas gracias a ustedes, que pasen muy buenas noches. Igualmente, María Luisa. Nosotros nos vamos a hacer una pausa, Gina. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos. Haciendo cálculos, me he dado cuenta de que tengo dinero suficiente para no trabajar el resto de mi vida, suponiendo que me muera el próximo sábado. Sabiduría en las redes. Continuamos en el programa y estamos recibiendo todos sus comentarios, muy interesantes todos. Aquí tenemos a César. Mi mamá me contó una historia sobre los extraterrestres que pasó, no recuerdo en qué año, pero fue por los 90, en Coyotepec. Para ese entonces mi papá trabajaba en una empresa de telas y me cuenta que mi padre y un amigo iban saliendo del trabajo cuando de pronto escucharon una caída como de un edificio. Fueron corriendo a ese lugar y vieron una nave partida en dos. Además estaban dos seres de otro mundo y su amigo de mi papá traía una cámara, sacó fotografías, dice que eran anaranjados, de ojos grandes, negros, con una cabeza muy grande, estaban quemados y parecía que estaban agonizando. Es una historia muy larga, pues esa es una experiencia extraordinaria que nos encantaría que tú o que tu papá nos platicara con detalle todo esto, que como tú dices es una historia muy larga y pues están abiertos, Nacho, aquí los micrófonos, porque imagínate qué experiencia el hecho de haber visto estos seres y esta nave partida en dos. Pues sí, sería súper interesante, desde luego que es un tema que nos gusta mucho también tocar, porque este fenómeno de los extraterrestres, sus visitas, esos supuestos accidentes que han ocurrido de parte de ellos, es decir, esto implicaría que no son perfectos, que han tenido problemas de alguna u otra forma, han caído, y sería muy interesante ver esas evidencias, porque desde luego que si tuvo tiempo perfecto de sacar la cámara y tomar unas imágenes, significa que no fue algo fugaz, que duró algún tiempecillo ahí en donde ellos pudieron apreciar, pudieron observar a detalle todo lo que pudo haber salido de esa nave o de lo que ocurrió en ese entonces, porque nos gustaría saber qué ocurrió después, quién llegó, quién la recogió, qué pasó con los restos, muchas cosas que nos encantaría platicar contigo o con tu papá, para que entonces juntos podamos comentar esto con nuestros amigos, porque de nada sirve, Gina, tener una evidencia y guardarla. Si tienes algo que pueda ser de interés general, pues hay que sacarlo. No sabes si esa información que tú vas a dar le va a servir a la humanidad completa a través de nuestros micrófonos, ¿por qué no, verdad, Gina? Así es. Alejandro Martínez dice que siempre escucha el programa con su esposa Adriana Espinosa, que sigan muchos años el programa. Saludos desde Santa Clara, Ecatepec de Morelos. Pues muchas gracias. Juan nos comenta que en días pasados nosotros hablamos del señor que tiene 145 años y que a él le gustaría vivir 500 para ser testigo de la evolución de la humanidad. Entonces, fíjate, Nacho, en este programa que nos comenta Juan, pues teníamos una persona que nos decía que le gustaría vivir 190 años. Ahora Juan nos dice que él va por 500, que es con 500 él estaría satisfecho. No, pues no quieres nada, Juan, pero fíjate que lo que estás planteando es bastante interesante y me parece a mí muy bueno, porque nosotros no lo vimos desde el punto de vista de la evolución o el desarrollo de la tecnología. Esta persona de 140 años, imagínate todo lo que pudo ver. O sea, pudo ver
el nacimiento de lo que pudiera ser la radio, ¿no? Pudo ver el nacimiento del cine, pudo ver además también cuando inició la televisión, blanco y negro, cuando se pasó a color, pudo ser testigo de la llegada del hombre a la luna, pudo ser testigo de tantísimas cosas, Gina, en la aparición del fax, como cuando llegó el fax todos decíamos, wow, esto es de magia, ¿no? En donde tú podías ver que una imagen se proyectaba en otro lado y entonces la podías imprimir y ya tenías ahí, aunque fuera una fotografía como que a blanco y negro, pero ahí lo podías tener. Eso revolucionó la llegada de las videocaseteras. Bueno, ¿para qué te digo tantas cosas referentes a la tecnología que dieron la vuelta al mundo y que por supuesto le dieron un giro más a lo que es nuestra tecnología actual? No sabemos hoy por hoy hasta dónde vamos a llegar. Estas videoconferencias que en algún momento nosotros decíamos, no, pues eso es utópico, es como de otra galaxia, de otro planeta, pues ahora es de lo más cotidiano. Inclusive ya puedes hacer una carrera universitaria, puedes hacer un posgrado, puedes hacer tus estudios de preparatoria, de secundaria, a través de la tecnología, a través del internet, y esto está revolucionando verdaderamente al mundo. Ahora los nuevos planteamientos que se tienen con respecto a la tecnología es precisamente que los trabajos, que tú que me estás escuchando y que tienes un trabajo y que tienes que trasladarte de un sitio a otro, ya lo hagas desde tu casa, que ya no salgas de tu casa, de tu domicilio, y ahí vas a elaborar todo lo que tú irías a hacer a la oficina. Esto se está poniendo verdaderamente interesante, Gina, y es lo que me parece que la tecnología nos va a dar mucho que decir o que comentar, ¿no? Tenemos muchos comentarios que durante el programa les vamos a dar seguimiento, y ahora vamos con un lugar emblemático, Transilvania. Ahí está el castillo de Drácula, y ahora la nota es que lo están vendiendo. Este lugar pues ya está entre la lista de negocios de una inmobiliaria. La empresa estadounidense Valkyrie Capital ha sido elegida para vender el castillo de Drácula. El archiduque Dominique Habsburgo, quien vive en el estado de Nueva York, y su familia contrataron los servicios de esta firma privada en inversiones para lanzar al mercado el castillo de Bran y las propiedades de sus alrededores en la región de Transilvania, allá en Rumanía. Y fíjate que como tú lo mencionas, sí lo quieren vender, pero no se lo quieren vender a cualquier persona, porque ellos, si bien es cierto que quieren vender todo lo que es este proyecto lo antes posible, porque necesitan la lana o ya quieren tener la lana, sí son un tanto exigentes sobre el comprador, es decir, no a cualquiera. Sí es cierto que quieren que la gente que lo ocupe haga ahí un centro vacacional, un centro pues recreativo para las personas curiosas y que además tengan esta afición por los vampiros, ¿no? Lo que también es verdad es que no están dispuestos a vender esto a alguien que quiera convertir en una casona del terror, en donde pues por supuesto en las espadas que están ahí pues esté goteando sangre. Esto no quieren que se convierta en una tierra de vampiros para que entonces cambie el concepto que ellos están teniendo. Es cierto también, Gina, que lo van a vender a un precio no muy barato, sí. No han especificado la cantidad, no han especificado cuánto va a costar. Sin embargo, sí saben que va a ser, por supuesto, en euros y que al menos debe llevar 9 dígitos. Estamos hablando de una millonada, Gina. Fíjate que me parece un error, porque el valor que tiene precisamente este lugar es toda la leyenda de Drácula, todo lo que va en relación con lo sanguinario, y entonces pues esto es lo que le va a dar que cueste más caro. Entonces, bueno, ellos tienen esa idea, y el castillo y estos edificios abarcan más de 9 hectáreas. Es un lugar extremadamente grande. La propiedad se encuentra a 20 minutos de distancia del aeropuerto internacional que actualmente se construye en esa zona, y está cerca de la zona de esquí de Brasov. Entonces pues ahí está para todos aquellos compradores que quisieran ser dueños del castillo de Drácula. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión aquí mismo comentamos que lo querían comprar, pero para hacer negocio, para hacer lo que sería Disneylandia allá? O sea, Draculand se iba a llamar así, y iba a ser un parque de diversiones, pero enfocado al terror, que a mí me parecía una idea extraordinaria, porque imagínate qué mejor escenario que ahí, que el castillo de Drácula, para ti que te gusta este tipo de situaciones extrañas y vivir el misterio. Entonces esa sí me parecía una muy buena idea. No, y es que fíjate que está ubicado en un lugar pues estupendo, ¿no? Porque a 20 minutos de ahí están construyendo el aeropuerto internacional,
pues va a quedar genial para hacer negocios, para hacer visitas, pues de esas interesantes para la gente que le gustan estos misterios. Y fíjate que esta asociación del castillo de Bran con el castillo de Drácula, pues no lo podemos evitar, ¿no? Siempre hablamos de ese castillo y siempre también tenemos que tomar en cuenta esta verdadera historia de del irlandés Bram Stoker, que utilizó esta fortaleza como inspiración del escenario y para plasmar ahí alrededor de todo este entorno, pues su novela que en 1897 surgió con el nombre de Drácula. Al gobierno rumano le quedan solo un par de años para utilizar el castillo como museo. Recibe actualmente casi 450,000 visitantes cada año, pero esta concesión pues ya se le va a terminar, por eso lo están vendiendo. Fíjate que el castillo fue construido originalmente como fortaleza en 1377 y fue entregado a la familia real rumana en 1920. Es entonces que se convirtió en una propiedad del Estado en 1947 y entonces se transformó en un museo en 1957. O sea, ha dado varios giros, ha tenido varias utilidades y el gobierno de Rumania devolvió esta propiedad a la familia Habsburgo en el 2006, lo que implica que, Gina, tienen todo el derecho, tienen toda la autoridad para poder venderlo o hacer con él lo que se les dé la regalada gana. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Visitar un lugar que fuera espectacularmente terrorífico o bien que pues lo conviertan en algo que no tiene nada de relación precisamente con lo que le ha dado tanta fama? Y estamos también, Nacho, recibiendo comentarios interesantes. Aquí tenemos a Claudia Rebe, que dice que su mamá decía que había una oración que es como una protección y quien la cargara a esa persona y que tuviera fe en ella, le iban a avisar 3 días antes de morir. Yo en lo particular sí la cargo cuando salgo lejos, pero no pienso que me van a avisar que voy a morir, aunque no sería mala idea, ya que podríamos despedirnos y pedir perdón a todos los que ofendimos y más que nada estar en paz con uno mismo y con Dios. Imagínate esa posibilidad que te digan, si tú llevas esta oración cargada siempre contigo y le tienes fe, te van a avisar 3 días antes de morir. ¿Qué tan conveniente sería que te avisaran 3 días? A lo mejor eres una persona muy... sugestionable, ¿no? Y entonces pues ya no vas a llegar a los 3 días. Se me hace que al otro día te mueres del infarto, de la impresión, ya te vas a morir. O bien, como dice Claudia Rebe, a mí me gustaría saber para entonces pues dejar todo arreglado, despedirme, dejar todo en tranquilidad. Pues aquí ahora sí que es una decisión bastante difícil. Sí, por supuesto, eso de saber cuándo vas a morir es un privilegio que no todos podemos tener. Nos gustaría que nos compartieras esa oración para ver de qué se trata, en qué consiste y por supuesto si algunos de nuestros amigos también la quieren, pues compartirla, ¿no? Sí, porque no nos dice de dónde salió, si su mamá hizo la oración, cómo la obtuvo. Bueno, platícanos, Claudia Rebe, de esta oración, queremos saber mucho más información y ustedes, amigos, díganos, ¿quisieran tener esta oración y que les avisaran 3 días antes de que ustedes fallecieran? Bueno, pues los estamos esperando al Miedofón 5518-01-9325. Haciendo cálculos, me he dado cuenta de que tengo dinero suficiente para no trabajar el resto de mi vida, suponiendo que me muera el próximo sábado. Sabiduría en las redes. Continuamos en el programa y estamos recibiendo todos sus comentarios, muy interesantes todos. Aquí tenemos a César. Mi mamá me contó una historia sobre los extraterrestres que pasó, no recuerdo en qué año, pero fue por los 90, en Coyotepec. Para ese entonces mi papá trabajaba en una empresa de telas y me cuenta que mi padre y un amigo iban saliendo del trabajo cuando de pronto escucharon una caída como de un edificio. Fueron corriendo a ese lugar y vieron una nave partida en 2. Además estaban 2 seres de otro mundo y su amigo de mi papá traía una cámara, sacó fotografías, dice que eran anaranjados, de ojos grandes, negros, con una cabeza muy grande, estaban quemados y parecía que estaban agonizando. Es una historia muy larga, pues esa es una experiencia extraordinaria que nos encantaría que tú o que tu papá nos platicara con detalle todo esto, que como tú dices es una historia muy larga y pues están abiertos, Nacho, aquí los micrófonos, porque imagínate qué experiencia el hecho de haber visto estos seres y esta nave partida en 2. Pues sí, sería súper interesante, desde luego que es un tema que nos gusta mucho también tocar, porque
este fenómeno de los extraterrestres, sus visitas, esos supuestos accidentes que han ocurrido de parte de ellos, es decir, esto implicaría que no son perfectos, que han tenido problemas de alguna u otra forma, han caído, y sería muy interesante ver esas evidencias, porque desde luego que si tuvo tiempo perfecto de sacar la cámara y tomar unas imágenes, significa que no fue algo fugaz, que duró algún tiempecillo ahí en donde ellos pudieron apreciar, pudieron observar a detalle todo lo que pudo haber salido de esa nave o de lo que ocurrió en ese entonces, porque nos gustaría saber qué ocurrió después, quién llegó, quién la recogió, qué pasó con los restos, muchas cosas que nos encantaría platicar contigo o con tu papá, para que entonces juntos podamos comentar esto con nuestros amigos, porque de nada sirve, Gina, tener una evidencia y guardarla. Si tienes algo que pueda ser de interés general, pues hay que sacarlo. No sabes si esa información que tú vas a dar le va a servir a la humanidad completa a través de nuestros micrófonos, ¿por qué no, verdad, Gina? Así es. Alejandro Martínez dice que siempre escucha el programa con su esposa Adriana Espinosa, que sigan muchos años el programa. Saludos desde Santa Clara, Ecatepec de Morelos. Pues muchas gracias. Juan nos comenta que en días pasados nosotros hablamos del señor que tiene 145 años y que a él le gustaría vivir 500 para ser testigo de la evolución de la humanidad. Entonces, fíjate, Nacho, en este programa que nos comenta Juan, pues teníamos una persona que nos decía que le gustaría vivir 190 años. Ahora Juan nos dice que él va por 500, que es con 500 él estaría satisfecho. No, pues no quieres nada, Juan, pero fíjate que lo que estás planteando es bastante interesante y me parece a mí muy bueno, porque nosotros no lo vimos desde el punto de vista de la evolución o el desarrollo de la tecnología. Esta persona de 140 años, imagínate todo lo que pudo ver, o sea, pudo ver el nacimiento de lo que pudiera ser la radio, ¿no? Pudo ver el nacimiento del cine, pudo ver además también cuando inició la televisión, blanco y negro, cuando se pasó a color, pudo ser testigo de la llegada del hombre a la luna, pudo ser testigo de tantísimas cosas, Gina, en la aparición del fax, como cuando llegó el fax todos decíamos, wow, esto es de magia, ¿no? En donde tú podías ver que una imagen se proyectaba en otro lado y entonces la podías imprimir y ya tenías ahí, aunque fuera una fotografía como que a blanco y negro, pero ahí lo podías tener. Eso revolucionó la llegada de las videocaseteras. Bueno, ¿para qué te digo tantas cosas referentes a la tecnología que dieron la vuelta al mundo y que por supuesto le dieron un giro más a lo que es nuestra tecnología actual? No sabemos hoy por hoy hasta dónde vamos a llegar. Estas videoconferencias que en algún momento nosotros decíamos, no, pues eso es utópico, es como de otra galaxia, de otro planeta, pues ahora es de lo más cotidiano. Inclusive ya puedes hacer una carrera universitaria, puedes hacer un posgrado, puedes hacer tus estudios de preparatoria, de secundaria, a través de la tecnología, a través del internet, y esto está revolucionando verdaderamente al mundo. Ahora los nuevos planteamientos que se tienen con respecto a la tecnología es precisamente que los trabajos, que tú que me estás escuchando y que tienes un trabajo y que tienes que trasladarte de un sitio a otro, ya lo hagas desde tu casa, que ya no salgas de tu casa, de tu domicilio, y ahí vas a elaborar todo lo que tú irías a hacer a la oficina. Esto se está poniendo verdaderamente interesante, Gina, y es lo que me parece que la tecnología nos va a dar mucho que decir o que comentar, ¿no? Tenemos muchos comentarios que durante el programa les vamos a dar seguimiento, y ahora vamos con un lugar emblemático, Transilvania. Ahí está el castillo de Drácula y ahora la nota es que lo están vendiendo. Este lugar pues ya está entre la lista de negocios de una inmobiliaria. La empresa estadounidense By Tree Capital ha sido elegida para vender el castillo de Drácula. El archiduque Dominique Habsburgo, quien vive en el estado de Nueva York, y su familia contrataron los servicios de esta firma privada en inversiones para lanzar al mercado el castillo de Bran y las propiedades de sus alrededores en la región de Transilvania, allá en Rumanía. Y fíjate que como tú lo mencionas, sí lo quieren vender, pero no se lo quieren vender a cualquier persona, porque ellos, si bien es cierto que quieren vender todo lo que es este proyecto lo antes posible, porque necesitan la lana o ya quieren tener la lana, sí son un tanto exigentes sobre el comprador, es decir, no a cualquiera. Sí es cierto que quieren que la gente que lo ocupe haga ahí un centro vacacional, un centro pues recreativo para las personas curiosas y que además tengan esta afición por los vampiros, ¿no? Lo que también es verdad
es que no están dispuestos a vender esto a alguien que quiera convertir en una casona del terror, en donde pues por supuesto en las espadas que están ahí pues esté goteando sangre. Esto no quieren que se convierta en una tierra de vampiros para que entonces cambie el concepto que ellos están teniendo. Es cierto también, Gina, que lo van a vender a un precio no muy barato, sí. No han especificado la cantidad, no han especificado cuánto va a costar. Sin embargo, sí saben que va a ser, por supuesto, en euros y que al menos debe llevar 9 dígitos. Estamos hablando de una millonada, Gina. Fíjate que me parece un error porque el valor que tiene precisamente este lugar es toda la leyenda de Drácula, todo lo que va en relación con lo sanguinario, y entonces pues esto es lo que le va a dar que cueste más caro. Entonces, bueno, ellos tienen esa idea, y el castillo y estos edificios abarcan más de 9 hectáreas. Es un lugar extremadamente grande. La propiedad se encuentra a 20 minutos de distancia del aeropuerto internacional que actualmente se construye en esa zona y está cerca de la zona de esquí de Brasov. Entonces, pues ahí está para todos aquellos compradores que quisieran ser dueños del castillo de Drácula. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión aquí mismo comentamos que lo querían comprar, pero para hacer negocio, para hacer lo que sería Disneylandia allá, o sea, Draculand se iba a llamar así y iba a ser un parque de diversiones, pero enfocado al terror, que a mí me parecía una idea extraordinaria, porque imagínate qué mejor escenario que ahí, que el castillo de Drácula, para ti que te gusta este tipo de situaciones extrañas y vivir el misterio. Entonces, esa sí me parecía una muy buena idea. No, y es que fíjate que está ubicado en un lugar pues estupendo, ¿no? Porque a 20 minutos de ahí están construyendo el aeropuerto internacional. Pues va a quedar genial para hacer negocios, para hacer visitas, pues de esas interesantes para la gente que le gustan estos misterios. Y fíjate que esta asociación del castillo de Bran con el castillo de Drácula, pues no lo podemos evitar, ¿no? Siempre hablamos de ese castillo y siempre también tenemos que tomar en cuenta esta verdadera historia de Bram, del irlandés Bram Stoker, que utilizó esta fortaleza como inspiración del escenario y para plasmar ahí alrededor de todo este entorno pues su novela, que en 1897 surgió con el nombre de Drácula. Al gobierno rumano le quedan solo un par de años para utilizar el castillo como museo. Recibe actualmente casi 450,000 visitantes cada año, pero esta concesión pues ya se le va a terminar, por eso lo están vendiendo. Fíjate que el castillo fue construido originalmente como fortaleza en 1377 y fue entregado a la familia real rumana en 1920. Es entonces que se convirtió en una propiedad del Estado en 1947 y entonces se transformó en un museo en 1957. O sea, ha dado varios giros, ha tenido varias utilidades y el gobierno de Rumania devolvió esta propiedad a la familia Habsburgo en el 2006, lo que implica que, Gina, tienen todo el derecho, tienen toda la autoridad para poder venderlo o hacer con él lo que se les dé la regalada gana. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Visitar un lugar que fuera espectacularmente terrorífico o bien que pues lo conviertan en algo que no tiene nada de relación precisamente con lo que le ha dado tanta fama? Y estamos también, Nacho, recibiendo comentarios interesantes. Aquí tenemos a Claudia Rebe, que dice que su mamá decía que había una oración que es como una protección y quien la cargara a esa persona y que tuviera fe en ella, le iban a avisar 3 días antes de morir. Yo en lo particular sí la cargo cuando salgo lejos, pero no pienso que me van a avisar que voy a morir, aunque no sería mala idea, ya que podríamos despedirnos y pedir perdón a todos los que ofendimos y más que nada estar en paz con uno mismo y con Dios. Imagínate esa posibilidad que te digan, si tú llevas esta oración cargada siempre contigo y le tienes fe, te van a avisar 3 días antes de morir. ¿Qué tan conveniente sería que te avisaran 3 días? A lo mejor eres una persona muy sugestionable, ¿no? Y entonces pues ya no vas a llegar a los 3 días. Se me hace que al otro día te mueres del infarto, de la impresión, ya te vas a morir. O bien, como dice Claudia Rebe, a mí me gustaría saber para entonces pues dejar todo arreglado, despedirme, dejar todo en tranquilidad. Pues aquí ahora sí que es una decisión bastante difícil. Sí, por supuesto, eso de saber cuándo vas a
morir es un privilegio que no todos podemos tener. Nos gustaría que nos compartieras esa oración para ver de qué se trata, en qué consiste y por supuesto si algunos de nuestros amigos también la quieren, pues compartirla, ¿no? Sí, porque no nos dice de dónde salió, si su mamá hizo la oración, cómo la obtuvo. Bueno, platícanos, Claudia Rebe, de esta oración. Queremos saber mucho más información. Y ustedes, amigos, díganos, ¿quisieran tener esta oración y que les avisaran 3 días antes de que ustedes fallecieran? Bueno, pues los estamos esperando. El Miedofón 5518-01-9325. El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables. Sabiduría en las redes. Continuamos con temas interesantes, controvertidos también, Nacho, y estamos hablando de los Illuminati, una simbología que incluso podemos checar. Hay muchos símbolos ahí que están relacionados con esto en el famoso dólar en Estados Unidos. Regresándonos un poquito a esto de lo demoníaco, de lo satánico, con la relación existente entre estos grupos Illuminati. Sí, fíjate que, bueno, extrañamente ellos mismos, hay un personaje que a mí me da mucha curiosidad, que es Camille de Rothschild, que es una mujer que bueno, pertenece a la familia Rothschild, y que ella en diversos eventos aparece con ciertos collares, dijes y demás, con cabezas de macho cabrío y bueno, una joyería muy curiosa, ¿no? Donde siempre se manifiesta o sobresale esta figura de la cara o de la cabeza del macho cabrío. Entonces, de alguna forma, pues llaman la atención que usen tanto esta figura, que incluso, bueno, dentro de las otra simbología que usan mucho, por ejemplo, es la flama. Vemos en la Estatua de la Libertad, vemos que tiene la antorcha, que tiene esta flama. También ocupan mucho a Prometeo, que fue este hombre que robó el fuego a los dioses. Entonces ellos tienen una simbología que van ocupando en muchos lados, ¿no? En muchas, afuera de donde construyen sus edificios y demás. Entonces realmente nosotros podemos darle una lectura a todos estos símbolos, pero no sabemos para ellos en sí, pues qué signifiquen, ¿no? Se dice que ellos pues fueron los que plantaron inicialmente por medio de la cábala oscura. O sea, aquí la cábala yo no quiero decir que es malo, es como la energía, no es ni buena ni mala, ¿no? Tú la puedes ocupar para el bien o para el mal. Un cuchillo tú lo puedes ocupar para sacar un tumor o lo puedes ocupar para sacar a una persona. Entonces, igual la magia tú la puedes ocupar para hacerle bien a alguien o para hacer el mal. Entonces se dice que estos Illuminati, que estas familias de poder se han consolidado por medio de rituales, por medio de cuestiones mágicas, pero cuestiones mágicas oscuras, en donde ellos constantemente tienen que ofrecer sacrificios humanos. Incluso se dice que lo que pasó en el 9 de septiembre del 2001, con las Torres Gemelas, fue un sacrificio ritual donde toda la gente que murió ahí pues fue ofrecida de alguna manera pues a las entidades o a los dioses que estos Illuminati, que esta gente del poder pues bueno manejan, ¿no? El 11 de septiembre te refieres, ¿no? Sí. Ok. Sí, el 11 de septiembre, bueno, que toda la gente que murió en este día y en otros atentados y en otros eventos han sido sacrificios rituales en realidad que ellos pudieran estar ofreciendo pues a las divinidades que ellos les rinden culto. Entre algunas divinidades que ellos nombran está principalmente Moloch, que es un dios que tiene una forma, digamos, a veces como de búho, o que se le han representado con los cuernos, pero que a veces puede tener una forma de búho o bien de toro. Entonces a este dios Moloch se le ofrecen por medio del fuego, se le ofrecían niños. Los mismos cananeos, los fenicios, les ofrecían niños vivos que se ofrecían en holocausto. Holocausto aquí quiere decir una ofrenda que es dada a Dios, a Jehová, por medio del fuego, ¿no? Que se ofrecen las víctimas al fuego completamente. Entonces, estos rituales se siguen realizando en California cada mes de julio. Dentro de los Illuminati hay diferentes agrupaciones.
O sea, no es que todos son uno solo, entre ellos también compiten. Por ejemplo, aquí se dice que los Rothschild con los Rockefeller pues traen una especie de rivalidad, entonces que ellos están compitiendo. Los Rockefeller estarían apoyando a Israel, a Estados Unidos y a Inglaterra, ¿no? Y los Rothschild por el otro lado a Suiza y el resto de países europeos. Entonces, que hay una especie de competencia entre ellos. Aquí ellos van dando señales que las van dando en programas de televisión, en algunas publicaciones, como puede ser en este caso la revista The Economist, que la hemos nombrado ya varias veces, donde ahí se dan muchas claves de lo que ellos proponen o de los planes que tienen cada año. En una de las revistas que se publicó, donde aparece en la portada Donald Trump y aparecen muchas claves en esa revista, salió una fecha que era justamente en este mes de agosto, que ya lo terminamos, era el 22 de agosto del 2016. Entonces, yo revisé un poco qué había habido alrededor de esa fecha. Entonces, justamente en esa fecha, Alemania lanza la estrategia de defensa civil, que era lo que hablábamos del acopio de agua, de comida, de tener reservas, que toda la población debe de tener reservas de comida y de agua, y que incluso también la República Checa y Finlandia también están con esta propuesta, ¿no? También se da el atentado en Turquía, y se dice que ahorita lo que se está queriendo propiciar pues es un atentado o un evento que detone formalmente la Tercera Guerra Mundial. Pero Hilde, esto que está ocurriendo en Alemania o que ocurrió hace 1 o 2 semanas, la verdad es de que acá nos llega la información un poco desfasada, aunque obviamente se tienen los correos electrónicos y se tiene todo lo que tiene que ver con internet. Allá no muestran unas señas de que estén muy estresados, sin embargo, sí, como decimos nosotros, sí saca de onda que se den a conocer este tipo de notas, porque implica que ya hay algo que está a punto de salir, ¿no? Sí, ojalá no, pero por lo que vemos, aquí hay que observar la historia, ¿no? En la Primera Guerra Mundial el detonante fue Alemania. En la Segunda Guerra Mundial el detonante fue Alemania. Y casualmente ahorita, en las claves estas que yo observé en la revista The Economist y que otros compañeros han logrado observar, se destaca mucho la figura de Angela Merkel, sí, y de Alemania. Entonces es muy probable que aquí también sea el punto que vaya a detonar esta guerra o que ya la vaya a abrir, pero ahorita sí está de terror, porque imagínate con toda la geoingeniería, o sea, con toda la manipulación del clima que están logrando tener ahorita, o sea, que estamos viendo que nos están diciendo que todo viene por el lado del sobrecalentamiento y que la contaminación, pero no, o sea, en realidad han estado haciendo experimentos con el clima. También, pues, están todos los químicos, toda la cuestión de virus, de bacterias, de enfermedades, entonces eso, pues, la verdad está de temerse, ¿no? Claro que sí. Y por otra parte, Hilde, también nosotros hablamos, me acuerdo que más o menos a principios de año, de esa famosísima revista Economist que has citado ya varias veces, pero la anual, en donde se ve a una Hillary Clinton muy empoderada, ¿no? Es decir, como si se diera el aviso que ella iba a ser la efectiva. Pero de acuerdo a lo que tú estás mencionando, con esto de las letras, de que son 11 letras las que traen los nombres, pues ahí pareciera que el perfilado sería Trump. Mira, sí coinciden los números, pero la verdad, yo en mi opinión, aquí aclaro, esta sí es mi opinión, yo creo que va a ser Hillary Clinton. O sea, todo está armado para que sea ella. La mujer, pues bueno, creo que ya trae esta promesa de ser ella. Incluso fíjate que hay una foto muy curiosa donde está Hillary Clinton, justamente con un personaje de esta familia Rothschild, que están platicando, están caminando como en un bosque y van platicando. No recuerdo quién es, pero es uno de los Rothschild, y ella trae en su mano un libro de razas extraterrestres. Entonces,
suena un poco extraño que si van a hablar de política o de economía, porque ella trae en su regazo, trae este libro de razas extraterrestres, o sea, que habla de aliens y demás. Exacto, bueno, ella ha mostrado mucho interés por estos temas, los temas que tienen que ver con vida en otros planetas y con alienígenas, e inclusive, si mal no recuerdo, ella proponía que se desclasificaran algunos archivos que tienen ahí guardados, algunos expedientes. Yo me imagino que por eso, ¿no? Con eso trata, yo pienso que como de dar una certeza de que ahora sí se va a saber la verdad, ¿no? Más bien una promesa, ¿no? Puede ser, sí. Ahora, también aquí es curioso que justamente hace unos días, y que ustedes dieron la nota, en relación a esta señal extraterrestre que se había podido registrar, pero que no es una señal reciente, que, o sea, se dio la noticia, pero esta señal se registró en el 2015. Entonces, ¿por qué hasta ahorita, o por qué justamente ahorita que están todos estos eventos, se está dando a la luz esta información? De hecho, se rumoraba por ahí, gente cercana a Vladimir Putin, que él decía que iba ya a sacar a la luz todos los secretos y todos los trapos sucios de Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí... Que lo saque, ¿no? Sí, que lo saque, porque realmente pues sería interesante que todos nos enteráramos, ¿no? A ver si pero como roncan duermen. Claro, porque ellos están jugando con la información. O sea, ellos, obviamente toda la tecnología que han podido lograr, porque tú dices, en 100 años, ¿cómo ha avanzado la humanidad, no? ¿Cómo se ha logrado tanto avance en la tecnología que en tantos miles de años no se había podido concretar? O sea, de repente se logra todo este avance tecnológico, y que pues muchos han dicho que están a lo mejor razas alienígenas atrás de todo esto, ¿no? Gile Helson, investigadora y parapsicóloga, que siempre nos trae temas de veras de actualidad y que nos dejan con el punto de la reflexión. Tenemos muchísimos comentarios, los vamos a dar a conocer en el próximo programa. Soy Georgina Avilés, gracias por haber estado en esta versión extended de La Mano Peluda Investigación. Pues yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque nos acompañaron una vez más en el recorrido de estos temas que a veces son escabrosos, sin embargo, no dejan de ser realidad. Nos vamos, muy buenas noches. El programa se termina.